Hola, ahora vamos a considerar la regla de la cadena. Sí, entonces vamos a considerar dos funciones f y g, de tal manera que f sea diferenciable en un punto g de x y g sea diferenciable en un punto x. ¿Listo? Entonces, si esto sucede, la función compuesta g compuesta f de x, ¿sí?, que es igual a f evaluado en g de x, también es diferenciable. Y su derivada está dada por la siguiente fórmula, es decir, la derivada de una función compuesta f evaluado en g de x es igual a la derivada de f evaluado en g de x por la derivada interna, que es la derivada de g de x. ¿Listo? Vamos a considerar el siguiente, que es si h de x es igual a raíz de x al más 1. ¿Listo? Entonces recordemos que nuestra formulita es esta. Entonces aquí lo que debemos hacer es identificar cuál sería mi f y cuál sería mi g. ¿Listo? Entonces notemos que f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? Así, f compuesto g de x, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a raíz de g de x, que en realidad es raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Es decir, ya identificamos f de x y g de x. Por lo tanto, h' de x, ¿a qué sería igual? Entonces me dice, es la derivada de f, que es decir, esto. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Es 1 sobre 2 raíz de x. Sí, pero en lugar de x pongo g de x. Entonces 1 sobre raíz de g de x por g' de x. ¿Listo? Esto es igual a 1 sobre 2 raíz de que es g de x, x al cuadrado más 1. ¿Y cuál es la derivada de g de x? La derivada de g de x sería 2x. ¿Sí? Es decir que h' de x es igual a, este 2 se va con ese 2, x sobre raíz de x al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa es una estrategia. Vamos a considerar otro ejemplo. Entonces, si tengo esta función, ¿listo? Entonces yo quiero hallar f' de x. Entonces la estrategia es hallar cuál es la función externa y la función interna, ¿sí? Entonces miremos que esta función seno de x es la función externa y esta función es la función interna. Entonces vamos a iniciar de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces derivamos primero la función externa, es decir, la función seno de x. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? Es coseno de x, pero no vamos a poner aquí x, vamos a evaluarlo en qué, en esta función, la función interna, raíz de x. ¿Listo? Por la siguiente derivada, que es la función interna, que es la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Es decir que f' de x es igual a coseno de raíz de x sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Consideremos el siguiente ejemplo. Tengo esta función w de x igual a tangente de raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces miremos que aquí tenemos tres funciones. Tangente, que es la función más externa. De ahí sigue el radical, que es la función siguiente. Y la última, que es esta, la función interna. ¿Listo? Entonces, si queremos nosotros hallar w' de x, entonces la estrategia es, recordemos, ir derivando de afuera hacia adentro. Entonces nos encontramos la primera función tangente. ¿Cuál es la derivada del tangente? Secante
al cuadrado. Listo, pero lo dejo evaluado en lo mismo que está evaluado mi tangente, es decir, raíz de x al cuadrado más 1. Después del tangente, ¿qué función sigue? Sigue esta función, raíz cuadrada. Entonces la derivada de raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, pero en lugar del x pongo el mismo valor en la cual está elevada, es decir, x al cuadrado más 1, ¿sí? Ahora sí, la última derivada, que es x, la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x. ¿Listo? Entonces simplifico esto con esto y esto es igual a x secante al cuadrado de raíz de x al cuadrado más 1 sobre raíz de x al cuadrado más 1. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces consideremos esta función f de x igual a raíz de seno de logaritmo natural de x. Listo, entonces nuevamente, ¿cuál sería mi f' de x? Entonces vamos desde afuera hacia adentro. Listo, entonces, ¿cuál es la primera función que nos encontramos? El radical. Listo, entonces la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x, pero en lugar de poner x pongo el mismo valor en el cual está evaluada, es decir, seno del logaritmo natural de x. Todo esto ¿cuál es la siguiente función? Seno de x. La derivada del seno de x es coseno, pero ¿en qué lo dejo evaluada? En ese mismo valor, logaritmo natural de x. Ahora sí, la última función, que es el logaritmo natural. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, f' de x sería igual a 2x raíz de seno del logaritmo natural de x. Aquí el logaritmo natural de x es el argumento del seno, recordemos, por todo esto que es coseno del logaritmo natural de x. Listo, ojo, esto es una función compuesta, esto no es un producto, ¿sí? Ojo con esto, si yo tengo esto, coseno del logaritmo natural de x, esto es distinto de tener coseno de x por logaritmo natural de x, ¿sí? Esto es función compuesta y esto es producto de funciones. ¿Listo?